Bien, vamos entonces a trabajar lo que se llama los extremos de una función en varias variables. Tenemos entonces una función z, que puede ser en dos variables, ¿cierto? F de x, y, que tiene un máximo o un mínimo en un punto en particular. Este punto va a ser P. Si el valor de la función en ese punto, o cuando, primero en realidad, cuando ese punto va a ser un máximo o va a ser un mínimo, va a ser un máximo cuando sea el punto mayor dentro de todos los que están a su alrededor. Es el mayor o el menor, si es que es un mínimo, dentro de todos los que están a su alrededor. Que su valor, dice, es cualquier otro punto x, x, y, de algún entorno a ese punto P, de todos los que están a su entorno. Pero ¿cómo voy a saber en realidad si ese punto que yo estoy analizando es un máximo o es un mínimo de la función? Va a depender entonces, o lo voy a obtener a partir de una metodología y utilizando un criterio. Entonces, si yo tengo una función que es diferenciable en un punto, es derivable en un punto, alcanza un extremo, o sea, tiene posiblemente un punto máximo o un mínimo en un punto en particular, un x0, y 0, entonces sus derivadas de primer orden en ese punto son iguales a 0. ¿Se recuerda usted que cuando teníamos que buscar el máximo o el mínimo en una función de una variable, entonces decíamos que íbamos a calcular la derivada, la íbamos a igualar a 0 y íbamos a buscar los puntos críticos? Bueno, acá es lo mismo. La diferencia está en que voy a trabajar con dos derivadas, porque si mi función tiene dos variables, voy a tener que calcular dos derivadas parciales. Ahora, si mi función tiene tres variables, voy a calcular tres derivadas parciales. Y entonces lo que vamos a hacer es igualar a 0, al igual como lo hacíamos antes, y encontrar lo que se van a llamar puntos críticos. O sea, la técnica sigue siendo la misma. La diferencia entonces es que no solo es una derivada, no es solo una ecuación, voy a tener dos, si es que tengo dos variables. Voy a tener tres, si es que tengo tres variables. Ahora, pensando que tengo una función en dos variables, ¿cómo determinamos si esta efectivamente es un máximo o es un mínimo de la función? Entonces voy a decir, tengo mi punto P de x0, y 0, un punto crítico de una función z de f de x, y, con las derivadas parciales de segundo orden continuas en P. Y sea h de x0, y 0 el determinante de esta matriz hessiana que vamos a construir. Vamos a construir entonces una matriz que va a estar formada por la segunda derivada respecto a x evaluada en ese punto x0, y 0 que hemos determinado. La segunda derivada mixta, xy, la segunda derivada mixta, ix, y la segunda derivada respecto a y. Estas las vamos a ordenar formando una matriz y vamos a calcular su determinante. Como es una matriz de 4 por 4, su determinante va a ser la multiplicación de su diagonal principal menos la otra diagonal. O sea, va a ser delta cuadrado f de x cuadrado multiplicado por delta cuadrado f de y cuadrado, menos la derivada mixta al cuadrado. Si ese hessiano que llamamos, que va a ser nuestra matriz, si ese determinante es positivo y el fxx, o sea, la segunda derivada también es positiva, entonces voy a tener un mínimo. Si ese determinante es positivo y el fxx es negativo, voy a tener un máximo. Si este determinante es negativo, independiente de eso, ya sea positivo o negativo, voy a tener un punto silla. Y si ese determinante es 0, no me va a entregar información. ¿Ya? Entonces, si es positivo el determinante, voy a mirar el fxx, este primer término. Si es positivo también va a ser un mínimo, si es negativo va a ser un máximo. Y si este determinante completo es negativo, entonces vamos a llamar un punto silla. ¿Qué es lo que es ese punto silla? Se llama así aquel punto que tiene la característica de una silla de montar. ¿Ya? Voy a buscarles un dibujo para mostrarles bien a qué se refiere. Veamos, entonces dice que si llega a ser 0 ese determinante no me va a entregar información. Es decir, el hessiano es positivo, hay extremos.
O sea, si es positivo puedo tener un máximo o un mínimo. Si es negativo, entonces vamos a tener un punto llamado punto silla. Si el hessiano es negativo, no hay extremo y llamamos punto silla. Y si el hessiano es cero, es porque debo buscar otro método porque no me entrega información. No voy a saber si el punto que estoy analizando es máximo o es mínimo. ¿Ya? Bien, vamos a hacer este primer ejercicio que ocurre y ustedes saben que con la práctica, ¿cierto? Se entiende un poquito más. Entonces, allá los extremos de esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el fxx, el fxy, todas las derivadas primero. Primero las primeras derivadas. Entonces, primero vamos a encontrar fx. Vamos a colocar acá solución. Y vamos a encontrar entonces fx. Recuerde que esto es la primera derivada respecto a x. ¿Cuánto sería su fx en este caso, jóvenes? 2x 2x más y menos 3. Eso sería 2x, ¿cierto? La derivada acá sería 0. Aquí sería la derivada de x es 1. Mantengo la constante que sí. Aquí me da menos 3. Este es 0 y este es 0. Perfecto. ¿Cuánto sería fi? 2y más x 2i más x menos 6. menos 6. Perfecto. Ya. Entonces, con estas primeras derivadas, lo que hacemos entonces es igualar a 0 y construir acá, vamos a construir un sistema. Me va a quedar 2x más y menos 3 igual 0, 2y más x menos 6 igual 0. Esto es lo mismo que yo tenga 2x más y igual 3, 2y más x igual 6. En realidad debería de ordenar de nuevo esta. Voy a colocar x más 2y igual 6. Ahí sí, para que quede ordenadita. Y ahora usted resuelve el sistema, o sea, encuentra el punto que en este caso al resolver el sistema me va a dar un punto, ¿verdad? Bien, métodos para resolver esto. ¿Qué haría usted para encontrar el valor de x y de y? El cel. Sumar lo equivalente. Ya, sumar los equivalentes. ¿Cómo sumarías ahí? Correcto. 2x más No, x, sumar 2x más x y más 2y y 3 más 6. ya, y te quedaría No sé si se podía hacer eso, no me acuerdo mucho. 3x más 3 igual 9. no llegamos mucho porque ahí tengo dos No, variables y una pura ecuación. No me no, sirve. Otra cosa. ¿Qué más puedo hacer? Con matriz. Ya. Igualar una y después restarlo, ¿no? Ah, muy bien, ya. Puede ser con matriz, las dos respuestas están correctas. Puedo hacer con matriz y calcularlo con Kramer, ¿cierto? Podría calcular el valor del x y de y. O multiplicar la segunda por menos 2 y me va a quedar 2x más y igual 3 y la segunda me va a dar menos 2x menos 4y igual a menos 12. Y ahora si sumamos, ¿cierto? Y como al sumar se cancelan los x, me va a quedar menos 3y igual a menos 9. Y puedo sacar el valor de y, que sería 3. ¿Ya? Si el y vale 3, puedo encontrar el valor de x. ¿Cuánto valdría x si el y vale 3? Reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Si a esta usted le llama 1, y a esta le llama 2, entonces podría decir, reemplazamos en la 2 y tengo que x más 2 por 2y es igual a 6. O sea, x más 2 por 3 es igual a 6.
Eso me queda que X vale ¿cuánto? 0. 0, con confianza. El X vale 0. O sea, el punto crítico en este caso, que es único, porque solo hay un punto, a veces hay más de uno. Punto crítico, en este caso, es el punto 0,3. El X vale 0 y el Y vale 3. ¿Ya? Encontramos el punto crítico. Tenemos nuestra primera parte lista. Ahora lo que vamos a hacer es determinar si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo de la función. Porque no solo me está diciendo que determine lo que es, sino que tengo que saber qué es. Entonces, para eso vamos a calcular las segundas derivadas. Ya, jóvenes, vamos. Voy a calcular entonces fxx, que significa que aquella que ya estaba derivada respecto a x, la vuelvo a derivar respecto a x. ¿Cuánto nos dio? 2. 2. Perfecto. Fxy, aquella que ya estaba derivada respecto a x, la derivo respecto a y. 1. 1. Perfecto. Fix, aquella que estaba derivada respecto a y, la derivo respecto a x. 1. Ya. Y fii, 2. 2. Perfecto. Bien. Entonces, lo ordenamos, ¿cierto? Ahí está, esto hago el hessiano, que va a ser h. Significa que cuando usted construye el hessiano, lo que hace es evaluar ese resultado en el punto 0,3. Pero aquí me dieron puras constantes. Pero igual lo voy a anotar como que es el hessiano evaluado en el 0,3 y construyo entonces. Si esto me hubiesen dado variables, jóvenes, si por ejemplo aquí me hubiese dado una variable x, yo habría reemplazado ese x por el 0. Si aquí me hubiese dado, por ejemplo, en el y me hubiese dado 2y, entonces yo habría reemplazado el y por 3. Y yo anoto acá en el determinante puros números, no variables, sino que números. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, el h del 0,3, en este caso, como son solo constantes, voy a anotar el fxx2, el fxy, que es 1, el fix, que vale 1, y el fii, que vale 2. ¿Qué me hace eso que de repente se me apaga? Bien. Em, Ay, se pone difícil mi computador de repente. Perdón, jóvenes. Se vuelve como loquito. Se cerró la pizarra de la nada. Ya. Ya. Entonces aquí teníamos un 2 y calculamos ese determinante, que va a ser 2 por 2, 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Como es mayor que 0, entonces voy a tener un punto crítico, o sea, voy a tener un punto, como decía el PPT, un extremo. ¿Cuál va a ser el extremo? Si el determinante dice es positivo, ahora lo que voy a hacer es mirar el fxx y ver si es positivo o negativo. Entonces, el fxx en este caso es 2, que es mayor que 0. Entonces tengo h de 0,3, que me dio 3, que es mayor que 0, y el fxx vale, el fxx vale, ¿cuánto vale el fxx? Vale 2. 2, que también es mayor que 0. Eso implica que el punto crítico con el que estoy trabajando es un mínimo. Es mínimo. Bien, entonces,
En este caso particular, jóvenes, lo que nos ocurrió fue lo siguiente. Dado esta función que teníamos acá, teníamos entonces que determinar el o los extremos. En este caso había un solo extremo. Encontramos la función, derivamos parcialmente respecto a x y a y, la igualamos a 0, ¿ya? Y después entonces encontramos las segundas derivadas y con eso analizamos entonces el hessiano. Cuando igualamos a 0, lo que hicimos fue determinar el punto crítico. Ese punto crítico lo evaluamos en el hessiano, como en este caso el hessiano me dio solo constantes, lo evaluamos en el hessiano, calculamos el determinante y analizamos. Si es mayor que 0 y además el fxx también es mayor que 0, tengo un mínimo. Si es menor que 0 y el fxx me hubiese dado menor que 0, habríamos tenido un máximo. ¿Ya? Profe, Dime. ahí cuál, el extremo era lo que hacemos en la matriz, ¿cierto? ¿No? El extremo lo tendrías que haber evaluado en la matriz si es que hubiese habido variables. En este caso nos dieron solo constantes. Hay un ejemplo si hubiese sido 2x y... Claro, eso es lo que les decía yo. Si hubiese tenido, por ejemplo, si tu fxx hubiese sido 2x, tú habrías evaluado eso en el 0,3 y te habría sería dado 2 por 0, 0. Te habría y dado un eso es lo 0 que se aquí. pone en la matriz. Claro, Ah, ya. eso es lo que se pone. En la matriz, tú calculas el determinante solo con números. Entonces aquí, para que esto no te queden variables, tú lo evalúas en el punto que estás analizando. ¿Ya? Veamos otro, para que nos quede más clarito. Veamos el siguiente. Allá los extremos de la función que está acá, que es f de x, y igual a x cuadrado más y a la cuarta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Primero, fxx, vamos a calcular. ¿Cuánto sería entonces? Perdón, no hay que ver lo que dije. Fx nada más. ¿Cuánto sería fx? 2x, 2x. ¿Cuánto sería fi? 2, o sea, 4y. 4i. Cubo. 4y 4i cubo. cubo, ¿cierto? 4i cubo. Ya. Ahora, necesito, lo primero que hacemos, ¿cierto? Cuando calculamos la primera derivada es igualar a 0. Si yo el 2x lo igualo a 0 y el 4i cubo lo igualo a 0, voy a obtener entonces, por un lado, que si 2x es 0, el x vale 0. Y si el 4i cubo lo igualo a 0, voy a obtener que el i cubo igual 0, indica que el i también vale 0. O sea, el único punto crítico que tengo acá, ¿cuál sería? 0, ¿no? 0,0. Ese 0,0. sería tu punto. 0,0. Ya. Vamos a analizar si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. Para eso, vamos entonces a calcular las segundas derivadas. Entonces, calculen por favor fxx, fxy, fix y fii. ¿Cuánto sería fxx? 2, 2. Fix, o sea, perdón, fxy. 0, 0, perfecto. Fix 0, y fii, 12y al cuadrado. 12i cuadrado. Perfecto. Ahí tiene. Entonces, cuando usted quiere calcular el h del 0,0, lo que va a hacer es ordenar. En la primera fila todo lo que tiene que ver con x, o sea, fxx. Eso va a ser 2 y 0. Después fix, que sería 0, y después fii, pero evaluado en el punto. Evaluado. 0. Correcto. Al evaluar me va a dar 0 porque yo voy a tener este punto, lo evalúo en ese 0 y me va a quedar 0. Este determinante, ¿cuánto me va a dar? 0. 0.
Te va a dar 2 por 0, 0 menos 0, 0. Va a dar 0. Eso implica ¿qué cosa cuando era 0? No es mínimo. Me voy no importa, no importa si no se lo han aprendido. Cuando es 0, Duda. Duda. hay una duda, ¿cierto? No entrega información. Cuando es 0, no entrega información. Entonces, colocamos aquí, no entrega información. Por lo tanto, yo no sé si el punto 00 será un máximo o un mínimo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que será un máximo o un mínimo? Miremos la función. Puede ser que donde es cero es un número como neutro, no es positivo ni negativo. Entonces, donde todo da cero, no tiene información. Ya, bueno, sí, efectivamente, por eso no me va a entregar información. Pero ahora pensemos ese punto, que sería un punto crítico. ¿Qué cree usted que va a ser? ¿Va a ser un máximo o un mínimo de la función? ¿Qué cree tú? ¿Ah? Puede ser un mínimo, Ya, ¿por qué crees tú que sería un mínimo? porque la función es una exponencial y si uno se recuerda cómo es esa gráfica, me calza perfectamente con que pudiera ser un mínimo. Correcto. Efectivamente, usted puede asegurar que es un mínimo, por lo mismo que tú acabas de decir. Primero, porque sus exponentes son todos pares. La función era, la función era x cuadrado más y a la cuarta. Sus exponentes son todos pares. No hay ninguna posibilidad que yo coloque un 0, o sea, por ejemplo, coloque un menos 3, menos 4 y esto me dé positivo, o sea, me dé negativo. Esto nunca me va a dar negativo. El mínimo valor se va a obtener cuando yo lo evalúe en 0, que va a ser 0, 0. Para cualquier otro valor x, y, para cualquier otro, esto siempre me va a dar mayor que 0, 0. Por lo tanto, no entrega información, pero, aquí usted puede decir, pero, como la función f de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces aquí puedes poner exponentes pares, exponente par implica que el mínimo siempre va a ser el punto 0, 0. O sea, va a ser f de 0, 0, que es 0. O que es 0 en realidad, porque si yo lo evalúo no me da un punto, sino que me da un valor, 0. Entonces implica que el mínimo va a ser eso. Por lo tanto, en este caso, a pesar de que el hessiano no te entrega información, tú puedes saber que ese punto crítico, por lo tanto el punto P 0,0 es mínimo de la función. Ese análisis solo lo vamos a hacer cuando el hessiano no me entregue información, cuando me dé 0. ¿Ya? Solo en ese caso. Bien, veamos otro. Antes de armar este que tiene una, un problema, que lo vamos a hacer hoy de todas maneras, me gustaría que hiciéramos otro ejercicio para que determinemos entonces el punto crítico. Espérenme un segundito para buscarlo, ¿ya?
Bien. Hacer lo mismo en este caso, encontrar los máximos y los mínimos si es que existen. Encuentre primero puntos críticos y después entonces verifique si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Ya, les doy un minutito para que lo resuelvan. Bien, ¿encontraron las primeras derivadas? Sí. Ya, cuénteme. ¿Cuánto sería fx? 6x cuadrado Ya, más 6x menos 12. perfecto. ¿Y fi? 3y cuadrado menos 3. Ya, muy bien. Bien, entonces aquí tengo las dos derivadas con esas, perdón. Entonces con esto lo que vamos a hacer ahora es igualar a 0. Entonces, al igualar a 0 usted va a tener que 6x cuadrado más 6x menos 12 lo iguala a 0 y 3y cuadrado menos 3 lo iguala a 0. Tengo entonces ese sistema. Ahora, no es un sistema lineal como el que estábamos trabajando anteriormente, pero tiene una característica particular y es que cada uno de ellos solo depende de una variable. La primera ecuación depende solo de x y la segunda solo de y. Por lo tanto, puedo encontrar entonces el valor de x para la primera y el valor de y para la segunda. ¿Cómo haría usted para encontrar el valor de x en la primera? En la primera hay que factorizar por 6. Ya, buena. Factorizo por 6, x cuadrado más x menos 2. Bien. Entonces, x cuadrado más x menos 2 lo igualo a 0, porque ya sabe que el 6 no es 0. Solo le queda ese. ¿Y ahí qué le da? ¿Cuál sería la solución? X más 2, entre paréntesis, X menos 1. Muy bien. Que sumados me den 2, o sea, sumados me den 1, perdón, y multiplicados me den menos 2. 2 por menos 1 me da menos 2 y 2 menos 1 me da 1. Perfecto. Entonces para x tienes dos posibilidades. Un x1 igual a, ¿cuánto sería el primero? Menos 2, Menos Muy bien. Y un x2 igual a 1. 1. 1. Excelente. Ya. Ahí tengo entonces dos valores, x1 y x2. Vamos a los valores para y. Ya tengo los valores para x, ahora vamos a armar los valores para y. Y entonces, al encontrar los valores para y, vamos a tomar la segunda ecuación, que era 3y cuadrado menos 3 igual 0. Entonces me va a quedar que 3y cuadrado va a ser igual a 3, que y cuadrado va a ser igual a 3 partido por 3, que es 1. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería el valor de y?
1. Uno. Menos uno. Más Menos 1, 1. ¿cierto? Más menos 1 o menos más 1 da lo mismo, ya. Entonces voy a tener 2 valores para X y 2 valores para Y. Eso va a significar, jóvenes, que ustedes pueden construir 4 puntos críticos. Su primer punto crítico puede ser el menos 2 con el 1 positivo. El segundo punto crítico podría ser el menos 2 con el 1 negativo. Un tercer punto crítico podría ser el 1 con el 1 positivo. Y el cuarto punto crítico puede ser el 1 con el menos 1. Entonces, de determinar un solo punto crítico, ahora pasamos a encontrar 4 puntos críticos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puedo encontrar 4 y no solo 2? Porque cada una de las dos ecuaciones son independientes. Entonces, como son independientes, yo digo que si el X vale menos 2, el Y puede valer 1 o menos 1. Si el X vale 1, el Y puede valer 1 o menos 1. Y ahí entonces determino los 4 puntos críticos. ¿Ya? Ahora, sería distinto, por ejemplo, que esta ecuación hubiese dependido de la anterior, de esta. Entonces, le doy un valor. Por ejemplo, encuentro el valor de X y reemplazo. Si el X vale 1, el Y vale tanto. Ahí solo encuentro un punto. Si el X vale 2, el Y vale tanto. Solo encuentro un punto. Perdón, jóvenes. Ya. Entonces, en este caso, como eran independientes ambos, determinamos entonces los 4 puntos críticos. Ahora tenemos que analizar cómo son estos puntos críticos. Entonces, para eso vamos a calcular las segundas derivadas. Entonces vamos a la segunda derivada. Esta segunda derivada voy a calcular entonces fxx, fxy, fix y fii. Ya, fxx, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me va a dar? 6. O sea, 12x más 6. Ya, ¿alguien me quería hacer una consulta por ahí? ¿No? Sí, profe, Dime, dime. que yo me perdí un poquito cuando sacó los puntos del 1 al 4. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo saqué esos 4 puntos? Porque fíjate que para la primera ecuación, el 6x cuadrado, esta era tu primera ecuación cuando derivaste respecto a x. Al igualar a 0 me da una ecuación cuadrática respecto a x. Al resolver esta ecuación llegamos a 2 puntos, pero para x, 2 para x. En la segunda ecuación, que lo obtuvimos de la derivada, ¿cierto? De respecto a y, de la misma función, obtuvimos esto, lo igualamos a 0 y encontramos también 2 puntos. Por lo tanto, lo que hacemos es la combinación, porque como son independientes los x de los y, entonces combinamos. Cuando el x vale menos 2, el y puede ser 1 o menos 1. Y cuando el x vale 1, el y puede ser 1 o menos 1. Y ahí sacamos los 4 puntos. ¿Está claro? Ah, sí, profe, ahora sí lo entendí. Muchas gracias. De nada. Estamos derivando respecto a x, está excelente. Sacamos la derivada, nos quedó 12x más 6. Cuando usted la deriva respecto a y, ¿cuánto le da? 0. 0. 0. Muy bien. Derivemos ahora respecto a x, la que ya estaba derivada 0. respecto a y. ¿Cuánto nos da? 0 también. Y derivemos por, nuevamente la que ya está derivada respecto a y, la derivamos de nuevo respecto a y. ¿Cuánto nos da? 6i. 6i. Perfecto. 6i. Muy bien. Entonces ahora lo ordenamos en el hessiano. Pero voy a hacer el hessiano para cada uno de los casos. Por ejemplo, voy a hacer el hessiano para el punto menos 2,1. En ese caso, mi hessiano me va a quedar. Recuerde que acá el orden es fxx, fxy, fix y fii. Ese es el orden, ¿ya? En genérico, de un x0, y 0. Ahora, en particular, para el punto que vamos a ver del menos 2,1, me va a quedar
El fxx lo evalúo entonces ahora en el 2,1. El fxx es 12x más 6. Si lo evalúo cuando el x vale menos 2, me va a quedar menos más Menos 6, 24. ¿verdad? No. Menos 24 más 6. O sea, me va a quedar menos 18. Después voy a tener el fxy, que es 0. Profe, se murió. Ahí, gracias. No me di ni cuenta cómo me morí. Y el fii, que va a hacer entonces evaluar en el menos 2,1 el 6i, que eso me va a quedar 6. 6. Y entonces, ¿qué me va a dar? Voy a resolver esto y me va a quedar menos 18 por 6, menos 18 por 6, que eso es 108 negativo, menos 0. El resultado va a ser menos 108. O sea, lo que obtuve es que el h del menos 2,1 me dio menor que 0. ¿Qué significa eso? De acuerdo a lo que habíamos, visto. Cuando el hessiano es negativo, ¿qué indica? Punto silla. Punto silla. Entonces, en este caso puedo asegurar que el menos 2,1 es punto silla. Voy a checar esto. Que se vea completo. Ya, ahí estamos. Ahora vamos a ver el siguiente. 2, menos 1. Entonces ahora voy a hacer el h. Te deja ahí nomás, ¿cierto? Hasta ahí nada más. Solo indicas que es punto silla, no haces nada más. Ya. Vamos a hacer ahora el h del menos 2, menos 1. En el h del menos 2, menos 1, vamos a hacer lo mismo. Entonces, fxx lo evaluamos en menos 2. Me va a quedar de nuevo menos 24 más 6, menos 18. Este es 0, este es 0. Y al evaluar el 6 por el i, ahora como el i vale menos 1, me va a quedar menos 6. Entonces usted va a tener que el h del menos 2,1 menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? 108. Positivo, Sí. ¿cierto? Como es positivo, ya puedo tener un extremo. Entonces puede ser un mayor, o sea, perdón, un máximo o un mínimo. Entonces lo que voy a hacer es analizar el fxx. El fxx en este caso vale, ¿cuánto vale? Fxx. Menos 18. Menos 18, correcto. Vale menos 18. Eso significa que es menor que es 0. Eso implica que el punto, muy bien, que el punto Máximo. menos 2, exacto, es máximo. Excelente. Ya obtuvimos lo que ocurría con ese punto. Ahora analicemos el 1, y así lo tenemos que hacer para cada caso, porque estamos analizando todos los extremos en ese caso. Entonces voy a ver si ahora lo hago para el h del 1,1, lo voy a hacer rapidito, el otro lo dejo de tarea para que lo vean ustedes. Va a quedar entonces, el fxx cuando lo evaluamos en el 1, me va a dar 12 más 6, que sería 18 positivo. Aquí es 0, aquí es 0. Y el fii cuando lo evalúo en 1, me va a dar, por lo tanto esto me va a quedar, ¿cuánto? 108. 108 positivo. 108 mayor que 0 y fxx, que es igual a 18, también mayor que 0. Implica que el punto 1,1, que es, Mínimo. muy bien, es mínimo. Bueno, de igual forma entonces lo hago con el 1, menos 1. ¿Hay idea? Entonces, si miramos los ejercicios que vimos recién, podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el anterior, que acá
me dieron derivadas que dependían de ambas variables y armamos un sistema lineal, en este caso, de dos ecuaciones con dos incógnitas y encontramos un solo punto que analizamos si era mínimo o máximo. En el siguiente me dio, ¿qué me dio acá? Cuando derivamos a una derivada que dependía de x y la otra que dependía solo de y, igualamos y llegamos al punto 0, 0. Y vimos que no me entregaba información, solo lo analizamos. Y en este encontramos derivadas parciales, también la primera solo dependía de x, la segunda solo dependía de y, y encontramos entonces los puntos. Veamos un caso. Es la misma idea. ¿Qué pasa si tengo la siguiente función? Si su función es f de x, y igual a x al cubo menos y al cubo más 6xy. Bien, jóvenes, obtengan entonces la primera derivada de esa función y encontremos el punto crítico. Les doy un minutito. Bien, ¿cuánto les dio 3x cuadrado ya, fx? Te dio 3x cuadrado, ¿qué más? más 6y Más 6y. Perfecto. ¿Cuánto te dio fi? menos 3y cuadrado Ya, más 6x. más 6x. Perfecto. Ya. Entonces, lo que vamos a Profe, hacer acá, dígame. pero ahí no hay menos 3 por el menos. ¿O nada que ver? Menos, sí, menos, menos. Gracias, gracias. Sí, yo ahí me equivoqué. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 cada una de ellas, ¿cierto? Y vamos a ver entonces lo que obtenemos. Si igualamos a 0, eso implica que voy a tener 3x cuadrado y igual 0 y menos 3y cuadrado más 6x igual 0. ¿Ya? Pero acá no puedo actuar con este sistema como nuevamente no es un sistema lineal. No puedo actuar como lo habíamos hecho antes, ¿cierto? De que igualar los coeficientes. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una ecuación y reemplazarla en la otra. Voy a tomar la primera, que va a ser entonces, de la primera, de la 1, voy a obtener lo siguiente, que 3x cuadrado va a ser igual a menos 6. O sea, puedo decir, por ejemplo, que em, y o el x, cualquiera de los dos en realidad. Claro, puedo decir, por ejemplo, que y es igual a 3x cuadrado partido de menos 6y. Ah, perdón, menos 6. Podríamos decir, ¿cierto? Que en realidad me va a quedar que y es igual a x cuadrado partido por 2, negativo. Eso valdría y. ¿De acuerdo, jóvenes? Si ese resultado, ¿sí? Si ese resultado lo reemplazamos en la segunda, si ese resultado lo reemplazamos en la segunda ecuación, entonces vamos a tomar esto, me va a quedar, vamos a reemplazar. Reemplazamos entonces el 1 en el 2, en la ecuación 2, y me va a quedar que menos 3y cuadrado más 6x era 0, pero ahora el y vale menos x cuadrado medios, entonces me va a quedar menos 3 por
menos x cuadrado medios al cuadrado, ¿cierto? Más 6x igual 0. Esto es lo mismo que yo tenga un... aquí este menos, aquí este valor, jóvenes, que está elevado, que es negativo, y está elevado al cuadrado, va a quedar positivo, ¿cierto? Con este menos va a seguir siendo negativo. Entonces me va a quedar menos 3/4 de x a la cuarta, más 6x igual 0. ¿Me siguieron, jóvenes, lo que hicimos? ¿Me siguieron o no? Están, Profe, pero todavía no no. al ser negativo, al elevar los dos queda positivo. Sí, Sí, queda positivo. Queda sería positivo. x cuadrado. Eso al elevar al cuadrado te va a quedar positivo, ¿cierto? Pero Pero sí. con este menos de acá te quedó estando negativo. Ah, ya, Profe, ok. Ajá. aquí Dime. se podría seguir como multiplicando por 4 toda la ecuación. Sí, buena, pero multipliquemos por 4. Me podría quedar menos 3x a la cuarta más 24x igual 0. ¿Sí? Excelente. ¿Y ahora qué haría usted? ¿Qué se le ocurre? Podríamos, para despejar esa ecuación que es a la cuarta, nunca no aprendimos a trabajar con una ecuación a la cuarta, podría decir, profe, Podríamos nunca habíamos visto. factorizar por 3. Factorizar, factorizar por 3. No solo por 3, podemos factorizar por 3x, Ah, sí, por 3 aquí. Sí, porque se repiten ¿cierto? los dos. Correcto, Sí. 3x factor de x cubo más 8 igual 0, ¿cierto? Ah, pero este es negativo. Ahí. ¿De acuerdo? O incluso podríamos dejar ese menos aquí afuera, aquí, y acá cambiarlo por menos. Da lo mismo. Menos por menos da más, y ahí quedaría. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, tengo esa ecuación igual a 0, voy a decir que el menos 3x puede ser 0 o el x al cubo menos 8 puede ser 0. Si el menos 3x es 0, el x significa 0, primer valor. Si el x al cubo menos 8 vale 0, significa que el x al cubo es igual a 8. Eso significa que x, ¿cuánto valdría el segundo valor? 2. 2. Perfecto. Entonces tiene dos valores para x, el 0 y el 2. Ahora, esos dos valores para x usted los va a reemplazar en esta parte donde habíamos despejado x y decíamos cuánto valía el y. Entonces, ahora voy a decir, si x vale 0, eso implica que el IVA va a ser igual a 0 partido por 2, que eso es 0. O sea, voy a tener el punto 0,0. Si el x vale 2, entonces lo voy a reemplazar y me va a quedar y igual a menos 2 al cuadrado, un menos afuera, el 2 al cuadrado, el 2 al cuadrado partido por 2, que me va a quedar 4 medios, que es 2, pero con el menos me va a quedar menos 2. Eso implica que voy a tener el punto 2, menos 2. Cuando el x vale 2, el y vale menos 2. ¿Lo ven o no? Y entonces aquí no obtengo 4 puntos, porque aquí depende el valor del y, va a depender del valor de x, está totalmente dependiente. A Profe, diferencia del ejercicio anterior, dime. que ahí me perdí cuando puso eso de si x igual 0 y x igual a 0 partiendo. Lo que ocurre es que lo que hice acá fue dado, fíjate, teníamos esta parte, ¿cierto? Dado que reemplazamos y obtuvimos que esta expresión era igual a 0, porque reemplazamos ese primer valor que estaba aquí. Aquí le vamos a poner a este asterisco. Asterisco, este lo reemplazamos acá.
Reemplazamos este en asterisco. En la ecuación 2, que eso es importante, la reemplazamos en 2 y obtuvimos este resultado. Lo multiplicamos por 4 y me quedó ese. Y después factorizamos x y nos dio entonces esta expresión. Sí. Pero como era igual a 0, ya es un factor, cada uno de ellos lo igualamos a 0 y obtuvimos dos valores, un 0 y un 2. Entonces ahora, como tú ya sabías que en asterisco el i estaba en función del x, entonces tomé el primer valor que nos dio, un 0, y dije, si el x vale 0, yo reemplazo. Si el x vale 0, el i va a ser igual a 0 partido por 2 y me da el Ya. punto 0, 0. Si el x vale 2, lo reemplazo. Me queda 2 al cuadrado, que es 4, con ese menos me queda negativo igual, partido por 2, te va a dar menos 2. Y tienes el punto 2, menos 2. Ya, ahí ¿Se entendí. fijan? Entonces tienes acá dos puntos críticos. Ahora hay que analizar si esos puntos críticos son mínimos o máximos o puntos silla. Entonces vamos y analizamos. Entonces calculamos segundas derivadas. fxx, fxy, fix y fii. Entonces, segunda derivada respecto a x, ¿cuánto les va a quedar? Eh, Aquí, jóvenes. Segunda derivada respecto a x. 6x. 6x, Ya, 6x. La misma, pero ahora respecto a y. 6, 6. 6, perfecto. En la segunda, en la de acá, ahora respecto a x. 6, 6 o 3. Y esa misma ahora respecto a y. menos Menos 6. 6. Menos y. Entonces, cuando usted ahora analiza para el punto a ser hessiano, ahora h del punto 0,0, para ver si es punto silla o no, o máximo o mínimo, evaluamos. Entonces me va a quedar. Este 0, 0 lo evalúo en el fxx, que me va a dar 0. El fii, o sea, el fxy, perdón, me va a dar 6, el fix 6, y este otro va a ser 0 también. Y entonces, ¿qué me va a quedar? 0 menos 36, o sea, me va a dar que h de 0,0 va a ser igual a menos 36. Me quedó que el hessiano es menor que 0. ¿Qué implica entonces? ¿Cómo es ese punto 0,0? ¿Tortilla? Nulo. Punto silla. Ah. No, punto silla. Sí, porque es Punto negativo. silla. Porque es negativo, exacto. Punto silla. Entonces analizo el otro. Y en el otro hago lo mismo. H ahora de el otro punto, que era el 2, menos 2. Me va a quedar 6 por 2 son 12. Acá, acá 6, acá 6. Y en otro da menos 6 por menos 2 me va a quedar 12 también, positivo. Entonces me queda 144 menos 36. Y eso es 108. 108 mayor que 0. Y además el fxx vale 12 mayor que 0. Eso implica que el punto 2, menos 2, ¿qué es? ¿Es qué cosa? Mínimo. Un mínimo. Muy bien, es mínimo. Sí, mínimo, al ser los dos positivos. Es mínimo. Bien. Interesante que haya aparecido así. Me gustó. En la misma clase, todos los casos, ¿ah? Porque a veces los estudiantes se entrampan en esta parte, solo en resolver el sistema. Entonces dice, pero profe, si esta prueba era de derivadas parciales y me equivoqué en el sistema. Así que no te puedes equivocar en el sistema. Entonces uno dice, ¿cómo no me voy a poder equivocar? Porque tengo que haber hecho harto ejercicio por los diferentes tipos de sistemas que me pueden aparecer. Mientras más compleja es la función, más complejo va a ser el sistema de resolver.
Entonces, lo que sí tengo que tener claro es que ya, si son todos lineales, como los que vimos anteriormente, como el primer caso, ¿cierto? Si es lineal, formo un sistema de ecuaciones, ni un problema, lo resuelvo como lo aprendí en segundo medio. Si son cada una por separado, igual o cada una por separado, como nos pasó en estos dos casos, ¿cierto? Que resolvimos una cuadrática y encontramos los puntos. No hubo problema. Pero aparecieron 4 puntos críticos porque cada una era independiente. No había X e Y en cada una de ellas, sino que en la primera solo tenía X, la segunda solo tenía Y. Por lo tanto, aparecieron 4 puntos críticos. En cambio, en esta, tengo tanto X como Y en ambas. Entonces, ¿cómo resuelvo el sistema que no es lineal? Tengo que entonces hacer sustitución. Reemplazo, despejo una variable, la reemplazo en la otra y así despejo. En este caso, para X, y esos dos los reemplazamos en una de las dos ecuaciones o en donde habíamos despejado en este caso y encontramos los valores para Y. Pero son solo 2 puntos, no 4 puntos. ¿Ya? Bien, ¿dudas? Consulta, siempre vamos a trabajar con dos variables, ¿verdad? Con X y Y, no Z, no soy Podría integral. ser con Z, sí, podría ser con Z. Lo que pasa es que con Z tenemos otro tipo de hessiano, ya no es el mismo que acabo de mostrarles. Entonces, estamos trabajando solo con dos variables porque estamos trabajando solo con ese hessiano, ¿ya? Lo que quiero que tú entiendas es que no es el único que existe, existe otro más para una función, pero que en este curso no la vamos a trabajar. Lo que más adelante lo que se viene son restricciones. Y cuando se vienen restricciones, nuestro sistema empieza a ampliarse. Este mismo sistema con el que estabas trabajando, aparece además la restricción. Entonces, si tengo una restricción, voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si además le agrego una variable más, ya tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas y el asunto se empieza a hacer más complejo cada vez. Entonces, ahí lo ideal es trabajar con software que te resuelvan los sistemas. Entonces, como no estamos trabajando con software, vamos a trabajar habitualmente con funciones solo en dos variables. Ok, no era mi duda por si salía algo más raro. Sí, puede ser. Decía antes, siempre puede ser peor. Ahora no, no lo piense. No lo piense. Bien, nos quedó entonces este otro que quería trabajar, que es de problemas de planteo. Lo vamos a partir viendo entonces en la próxima clase. Jóvenes, nuevamente les agradezco su participación, el que hayan tenido paciencia en esperarme, ¿ya? Y que, bueno, que hayamos realizado la clase juntos. Profe, ¿Sí? que no sé si hablado sobre el taller porque entré un poquito después, pero que como que lo estaba mirando así como de reojo y como que la don, como que no entiendo bien qué se hace o no, Veamos, no veamos. he visto algo parecido. No te preocupes, vamos a mirar. Déjame buscarlo. O quizás sí, pero no me acuerdo. Sí, sí, lo hemos visto. Ya, te comento al tiro, voy a compartir pantalla para que lo mires. Lo único que tienes que hacer acá es derivar esta primera función, esta u, con respecto a x, multiplicarla por x, después derivar respecto a y, multiplicarlo por y verificar que te da n-2 por u, donde tu u es esta función. Pero esa fracción se tiene que derivar respecto a x o lo que Es la está. fracción, por supuesto, por la fracción completa. Es una función que está es una función que está en función de la variable x y de la variable y. ¿Ya? Es una función en La, dos variables, que es una la A, función, Es que ¿perdón? como decía si u es igual a, por eso me pareció raro. profe. Es que A es una constante, B es constante, C es constante y D también es constante. Todas son constantes. Aquí tus variables son x e y. O sea, Entonces, cuando tú derivas, mira, la cuando fracción. tú derivas ux, tú vas a decir, ya, para derivar ux, voy a decir, eso tengo que aplicar la regla de la división.
Entonces voy a la derivada de la primera, que va a ser a por x a la n más b por i a la n, derivado por la segunda sin derivar, c por x cuadrado más d por i cuadrado sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, partido por la segunda función al cuadrado. ¿Cierto? Eso inicialmente. Ahora tú vas a decir, pero voy a derivar respecto a x. Por lo tanto, al derivar respecto a x te va a quedar n por a por x elevado a n menos 1. Esto es 0. Esta se mantiene multiplicada por cx cuadrado más di y todo lo demás que corresponda. Sí. ¿Te fijas? Sí. Ese resultado que te dé, que vas a tener que ordenarlo, dejarlo de la forma mínima posible, finalmente lo vas a multiplicar por x. Después Ya. vas a hacer lo mismo con respecto a y, lo multiplicas por y obtienes entonces, verificas que se cumple esa condición. O sea, la suma que me dé dentro, después de haber derivado con respecto a x, me tiene que dar que es igual a n menos 2 punto. O sea, si me da, se demuestra que sí, si no me da, se demuestra que no. Perfecto. Sí, eso Y, es. y lo mismo es que la 2, y la que dice verifica y en qué cambia. Como que, Cuando te dicen demuestre, habitualmente es porque se cumple. Es igual, a veces aparecen unos demuestres que no se cumplen, pero debiera de aparecer que es habitualmente cuando dice demuestre que se cumple. Cuando te dice que verifiques, probablemente que no se cumpla. por Podría ejemplo, ser. en el taller 1 había un demuestre que no se cumplía por eso. Claro, sí. Entonces, por eso a veces se tiende a colocar cuando no se ha desarrollado antes de colocar en un ejercicio para que ustedes lo trabajen, debiéramos de colocar siempre un verifique más que un demuestre. Por ejemplo, en la set lo mismo sería derivar por x, por y y por z. Perfecto. Sumarlo y después llegar a que te da ese resultado. Por ejemplo, la ¿Ya? derivada de x lo mismo que ux en ese caso. Derivada de x, sí, porque tu función acá no se llama f, se llama u. Entonces, significa que tu función u la estás derivando respecto a x, tu función u la estás derivando respecto a y, tu función u la estás derivando respecto a z. Entonces, lo mismo que derivada respecto a x, derivada respecto a y derivada respecto a z. Y las letras son lo mismo que las derivadas en ese caso. Correcto. La letra Sí. sola, x más y más z. ¿O no? No, ahí no son las derivadas. Eso es simplemente una multiplicación. Quiere decir que después que tú sumas esas derivadas, Ya. vas a llegar solo a x más y más z al cuadrado. Y esa es mi duda, ¿cómo sabemos nosotros qué es x más y más z al cuadrado? Porque ahí nos va a dar un número cuando hacemos la derivada. Pero el x más y más z cuadrado no sabemos con el valor propio de x, ¿o sí? Sí, sí lo puede obtener. Usted sabe que x más y más z al cuadrado es lo mismo que x más y más z al cuadrado. Eso es x más y al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y este cuadrado al binomio. X cuadrado más y cuadrado más 2xy más 2x más 2y más s multiplicado por z. En fin, lo tienes que desarrollar. Entonces seguramente tú no vas a llegar así tan lindo, bonito de un viaje, no vas a llegar a esto. Vas a llegar al desarrollo de toda la expresión y después te vas a tener que devolver y mostrar que efectivamente era la suma del trinomio al cuadrado. Ya. ¿Ya? Entonces, Tiene trabajo, por eso tienen hartos días jóvenes. Recuerden que no es para este fin de semana, es para el otro. Entonces, porque usted no lo va a poder sacar a buena y primera, tiene que sentarse y hacerlos. ¿Ya? Está largo el ejercicio. Sí, están largos. Están largos. Así que para que el lunes vamos a hacer parecidos a estos que están aquí. ¿Ya? profe, Dígame. y ejercicio del tipo que hicimos en la clase pasada, eso de que si era en 1000 era una menos, ¿también hay en el taller? No, aquí no vienen. Ya. Que por eso Vienen estaba solo de preguntando. optimización, no vienen de... Eso lo vamos a dejar para la prueba. Ah, Lo vamos a dejar para la prueba. No, sí, en el otro vamos a colocar, en el otro taller. O no sé si viene otro, parece, ya no me acuerdo. Parece que no. Parece que son solo 2 talleres. Sabroso, Sí, gracias. ya. Bien, qué bueno, Martín, en todo caso que lo miraste y aparecieron las dudas y pudimos entonces revisarlo de inmediato. ¿Ya? Bien, bien, jóvenes, gracias por todo, gracias, como les decía, por la participación
y espero